Muchas gracias, bienvenidos a este espacio de diálogo. En esta ocasión tenemos la oportunidad de poder dialogar con el ingeniero Cleber Jiménez, ex asambleísta de la provincia de Zamora Chinchipe. Como ustedes conocen, amigos, el ingeniero Cleber Jiménez representó por algún tiempo en la Asamblea Nacional a la provincia de Zamora Chinchipe y hoy, a los tiempos, está nuevamente en los medios de comunicación dialogando, conversando y viendo la posibilidad de poder dar un criterio y orientando sobre todo a la gente por la actual situación política en la que está viviendo el país. Ingeniero, le damos la bienvenida. Muchas gracias, Alcíbar. Un saludo a ti, gracias por la entrevista, un saludo a todos los amigos y amigas que nos ven a través de este medio de comunicación. Tranquilo un poco más cuando se escuchó el mensaje del señor presidente Lenín Moreno, donde manifestó que hay esa libertad, se respira paz, se respira libertad para poder expresar, para poder hablar en este país. Sí, yo creo que hay aires de esperanza. Yo estoy muy contento por eso. Veo que ahora la prensa está un poco más tranquila, está haciendo ya entrevistas a la gente que pensamos diferente, que combatimos la corrupción. Pero por otro lado también estoy muy preocupado porque realmente los cambios profundos que requiere el país para poder desarrollarnos, para poder permitir que venga nueva inversión, para que haya producción, para que haya fuentes de empleo, aún no se dan. Por ejemplo, la justicia ecuatoriana sigue sometida al expresidente de la República a través de ciertos personajes nefastos que hoy siguen en el actual gobierno. ¿Se nota eso? Eso se nota, eso es completamente claro. Podemos darnos cuenta claramente que aquel personaje oscuro que vino manejando la justicia desde el gobierno anterior sigue hoy al frente de la misma justicia. Me refiero a Gustavo Yal, por ejemplo. Esas cosas son las que nos preocupan. Por un lado, el discurso del presidente muy bueno, muy esperanzador, pero por otro lado siguen ciertos personajes nefastos del gobierno de la última década perdida para el país al lado del presidente de la República. ¿No cree, ingeniero? Esas son las cosas que no nos convencen, estimado Alcíbar. Tanto es así que hoy nosotros hemos sido sujeto de una nueva violación a los derechos fundamentales. Hoy yo me encuentro con un grillete electrónico mientras los delincuentes de cuello blanco siguen fugando del país en primera clase a disfrutar de los dineros del pueblo ecuatoriano en Miami. Y otros delincuentes siguen dentro del país protegidos por la Asamblea Nacional y por la justicia ecuatoriana. ¿No cree usted, mientras ingeniero, que nosotros, Alcíbar, que hemos combatido la corrupción, hoy con un grillete y perseguidos por la justicia ecuatoriana? ¿No cree usted que eso es un poco difícil, que el gobierno pueda cambiar tan radicalmente cuando estuvo en todos los poderes del Estado el apoyo, las manos derechas o las raíces sería del anterior gobierno? Completamente de acuerdo con usted, Alcíbar. No es tan rápido los cambios, pero sí es necesario que se comience con pie firme. Y uno de esos cambios que requiere el país para poder dar un poco de institucionalidad al país, funciones independientes, poderes independientes, para que exista justicia, libertad y democracia, es realmente darle libertad a esas funciones. Y eso se logra a través de una consulta popular. Yo creo que es muy importante, si el presidente de la República tiene esa voluntad de transformar el país realmente, primero desocuparse de aquellos personajes nefastos que están al lado de él. Segundo, llamar a una consulta popular para darle un poco de independencia a las funciones del Estado. Y una vez que tengamos un poco de independencia en las funciones del Estado, para sentar cimientos firmes para desarrollarnos como país más adelante, sería de que llame a una constituyente y a través de la constituyente reformar lo que está mal en la Constitución de la República, porque el problema nace precisamente de ahí. Ahora, ¿usted cómo ve más del 83% de la población ecuatoriana respalda, según la encuestadora, respalda al presidente Lenín Moreno? Es que las últimas acciones del presidente Moreno son positivas. Yo creo que las respaldamos la gran mayoría de ecuatorianos. Lo fundamental es de que esto no quede simplemente hasta ahí. Lo importante es que no quede tan solo en palabras. Yo he dicho de manera clara, yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas hasta que no vea plasmado en la práctica lo que viene manifestando públicamente el presidente de la República. Una vez que se manifieste en la práctica, tendrá el respaldo, creo que, de todo el pueblo ecuatoriano. No somos ciegos, ni somos absurdos. Si vemos que hay cambios positivos para el país, comienza a generarse fuentes de empleo a través de la producción y a través de la inversión, tenemos que apoyar todo el pueblo ecuatoriano y unidos a sacar adelante al país de la nefasta crisis en la que nos ha metido el gobierno de Rafael Correa Delgado. Dio luz verde el presidente Moreno hace pocos días para que venga la inversión a través del Ministerio de Turismo, inversionistas internacionales para que inviertan en nuestro país. Sí, eso es muy bueno, muy bueno, pero ya digo, para que eso realmente se plasme en la práctica, hay necesidad de que las funciones del Estado ecuatoriano tengan independencia. Es importante que exista una seguridad jurídica en el país. Y mientras se encuentre sometida la justicia al ex gobierno de Rafael Correa Delgado, muy difícilmente
Existirá esa seguridad jurídica y por lo tanto muy difícilmente, por más llamados que haga el presidente de la República, que vengan dineros frescos para la inversión en el país y a través de esos dineros frescos, de esa inversión, se pueda generar obviamente empleo y producción que nos hace mucha falta en el Estado. ¿No cree usted que se está deshaciendo el gobierno de esos personajes que dice usted que son o que forman parte o que fueron del expresidente Correa? Hasta ahora no vemos al Alcíbar. Ojalá más adelante, como usted lo manifiesta, y esa es la esperanza del pueblo ecuatoriano, ojalá más adelante vayamos viendo que a medida que va pasando el tiempo, se vaya desocupando de aquellos personajes de que le están haciendo mucho daño al gobierno. Le hacía esta pregunta porque ayer se conoció que la asambleísta Gabriela Rivadeneira con el señor Ricardo Patiño se iban a Bélgica a dialogar con el señor expresidente de la República, y hoy ya salieron a los medios de comunicación que el presidente Lenín Moreno no delega a ninguna persona para que vayan a conversar con el expresidente. Esas actitudes del presidente Lenín Moreno son las que nos dan esperanza. Me parece correcto la actitud del presidente de la República. No puede ser posible que el presidente de la Asamblea Nacional y alguien más de la misma Asamblea Nacional, con dineros del Estado ecuatoriano, espero que no sea con dineros del Estado ecuatoriano, pretendan irse a Bruselas a hablar con el presidente de la República para que se pongan de a buenas. Aquí no se trata de ponerse de a buenas con nadie. El que haya cometido hechos de corrupción tiene que ir a la cárcel y devolver lo robado y punto. No tenemos por qué estar permitiendo de que eso pase dentro del país. Me parece muy correcta y valiosa la participación del presidente de la República y sus expresiones en este día respecto a ese cometido que pretendía hacer el presidente, no el presidente de la Asamblea, sino alguien de la Asamblea Nacional, conjuntamente con un asesor que es del presidente de la República y que fue parte del gobierno anterior. Me refiero a Ricardo Patiño. La llegada de Carlos Yanuselli, ¿usted cree que puso en apuros a la situación política en el país? Yo creo que puso en apuros a más de uno, pero más allá de lo que diga o deje de decir Carlos Pareja Yanuselli, toda la corrupción que hoy está haciéndose visible y pública, nosotros, en mi caso, en calidad de legislador por la provincia de Zamora Chinchipe, lo hemos denunciado con pruebas, con documentos. Refinería Esmeraldas, el tema de Coca-Cola Sinclair, seguros y reaseguros, las construcciones de las cortes provinciales del país, el comercio de crudo internacional, la renegociación de contratos petroleros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se encuentra con pruebas denunciado ante la Fiscalía, ante la Contraloría, ante la Superintendencia de Bancos, ante la Procuraduría. Es más, Alcíbar, la mayoría de estas denuncias con pruebas, con documentos, fueron presentadas al propio expresidente de la República del Ecuador. O sea, lo que quiero decirle al país, a través de medios de comunicación, de que el presidente de la República anterior conocía exactamente qué es lo que pasaba con respecto a la corrupción de su propio gobierno. El vicepresidente de la República ha venido sosteniendo de que todas las denuncias no tienen pruebas. No son sustentadas. Eso es completamente falso. Yo desde el año 2009, desde que me dio la oportunidad de la provincia de Zamora Chinchipe para llegar al Parlamento Nacional, he presentado todas las denuncias con pruebas, con documentos. Yo no he denunciado tan solo públicamente a través de una pantalla chica o a través de la televisión o de algún medio de comunicación. Todas las pruebas lo he hecho con documentos, todas las denuncias con documentos, y están presentadas ante los organismos de control. Y yo le comentaba hace un momento incluso al propio presidente de la República. O sea que eso es completamente falso. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, podrá decir cualquier cosa, pero en la práctica todas las denuncias se encuentran en la Fiscalía con pruebas. ¿Usted cree que se lograría o habrá una posibilidad de que pueda reconciliarse el expresidente con el actual? No tendría ninguna razón, ningún sentido. No sé cómo vaya a actuar el presidente de la República actual y cómo actúa el expresidente de la República, pero para mi forma de ver, el presidente actual de la República se debe a todo el pueblo ecuatoriano y no está ahí para reconciliarse con nadie, sino para aplicar la ley y la Constitución de la República. Y si el expresidente de la República, como principal responsable de toda la corrupción de la última década nefasta para el país, tiene que pagar y tiene que ir a la cárcel. Y ese es el papel del primer mandatario. Así que el primer mandatario que no vaya a jugar con fuego. Hoy tiene el respaldo de todo el pueblo ecuatoriano, de la mayoría del pueblo ecuatoriano, tiene que mantenerse con ese respaldo siempre y cuando siga cumpliendo con la función que le corresponde, es decir, actuar como primer mandatario. No está ahí para reconciliarse con nadie, sino para cumplir con las normas legales del país y meter preso a los corruptos y sobre todo, tratar de recuperar todo lo robado. ¿Cuál será el futuro del vicepresidente con todo lo que se está viendo desde su punto de vista? Bueno, él prácticamente está terminado. El vicepresidente de la República está acabado políticamente. Él, si no renuncia todavía a la vicepresidencia de la República, porque precisamente ese espacio de vicepresidente de la República le permite tener inmunidad. Es por eso que no ha renunciado hasta el día de hoy.
Él políticamente está terminado y espero que en los próximos días la Fiscalía General del Estado actúe. Y una vez que actúe, venga el juicio político y el señor Glass tiene que ser destituido. Y no solo destituido, porque no solo tiene responsabilidad política, él tiene responsabilidades penales en toda la actuación dentro de los sectores estratégicos. Hay que recordar una cosa, Alcíbar. Él está al frente del sector petrolero desde el año 2010, vía decreto ejecutivo del propio presidente de la República. Y a partir del año 2013 está al frente de algo mucho más amplio, de todos los sectores estratégicos, no solamente el tema petrolero, el tema de hidroeléctricas, el tema de la telefonía celular, telefonía fija. O sea, le dieron el poder a Jorge Glass desde el año 2013 en calidad de vicepresidente de la República de Rafael Correa Delgado de una cosa completamente enorme. Y él tiene que responder por todos los atracos que se han suscitado, tanto en el sector petrolero como más adelante en todos los sectores estratégicos. Porque hay un elemento importante que no debemos olvidarnos, Alcíbar, y estimada provincia, estimado pueblo ecuatoriano. Si bien es cierto, Jorge Glass es la cara de la corrupción, es la pantalla de la corrupción, no es el principal. El principal se llama Rafael Correa Delgado. Es el presidente de la República el que delega las funciones al vicepresidente Jorge Glass. Es el presidente de la República el que le delega las funciones al ministro de ese entonces, Jorge Glass, para que se haga cargo del sector petrolero desde el año 2010. Es el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, el que emite los decretos ejecutivos para declarar en emergencia todas las construcciones civiles en el país, incluidas las refinerías Esmeraldas. Y a raíz de esas declaratorias en emergencia es que contrataron a dedo. Incluso crearon los funcionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana sus propias empresas offshore en paraísos fiscales para contratarse o contratar con ellos mismos. O sea, la corrupción fue completamente abismal. Y lo que hoy conoce Alcíbar del país es una pequeñísima parte. ¿Hay mucho más grande? De toda la impresionante corrupción de la última década del gobierno de Rafael Correa Delgado. Y esas cosas tendrá que irla conociendo el país poco a poco. En mi caso existen todavía decenas de denuncias en todas las áreas económicas durmiendo o empolvándose en la fiscalía. Yo le he hecho un llamado públicamente al señor fiscal que desempolve esas denuncias, porque son delitos de peculado, son robos al dinero del pueblo ecuatoriano. En el tema de la refinería nos ha dado la razón el tiempo. En el tema de algunos otros negociados nos ha dado la razón el tiempo. Pero hay muchísimas cosas que aún el país no conoce o desconoce la mayoría del pueblo ecuatoriano. Dialogando con el ingeniero Clever Jiménez, ex asambleísta de la provincia de Zamora Chinchipe. Usted topaba antes el tema de esta refinería del Pacífico. El presidente... De Esmeraldas. De Esmeraldas, perdón. El presidente Lenín Moreno hace días atrás también dio un recorrido en ese sector y ahí dio un mensaje bastante fuerte, no precisamente lo que dijo, pero que se han saqueado al Ecuador. Sí, y eso lo hemos denunciado nosotros pues, de manera categórica, no solamente de manera pública, Alcíbar. Y yo soy el único legislador que ha presentado decenas de denuncias completamente fundamentadas. Hemos demostrado al país cuál es realmente la función o cómo debe actuar un legislador en el Parlamento Nacional. Estimado Alcíbar, en el tema de las refinerías Esmeraldas, ahí hay que decirle al país de manera completamente clara, se han festinado más de 2.000 millones de dólares. ¿Sabe usted, Alcíbar, cuánto es lo que costaba realmente la repotenciación que proformó en primera instancia la misma empresa japonesa que diseñó las refinerías Esmeraldas y que fue construida en 1972? Quería cobrar 187 millones de dólares para repotenciar la refinería Esmeraldas. No lo hicieron. Declararon en emergencia el estado de la refinería Esmeraldas para poder contratar a dedo con una empresa coreana SK. Y terminamos pagando el país, todo el pueblo ecuatoriano, más de 2.200 millones de dólares. ¿Y sabe qué es lo importante, Alcíbar? Y pueblo ecuatoriano, esa refinería no funciona hasta el día de hoy. O sea, seguimos teniendo problemas. Otra vez van a paralizar la refinería porque tiene problemas, porque hay problemas completamente graves y está a punto de explotar. Incluso está a punto de explotar las refinerías Esmeraldas. Sigue botando gases contaminantes de azufre al medio ambiente. Mire usted, antes de repotenciar la refinería de Esmeraldas, esta refinería producía gasolinas altamente contaminantes, con 1.300 partículas por millón de azufre. La repotenciamos, gastamos más de 2.000 millones de dólares y hoy, después de la repotenciación, seguimos produciendo gasolinas altamente contaminantes, las mismas, con 1.300 partículas por millón de azufre. Mientras que aquí en el país
se permite solamente la comercialización de gasolinas máximo con 700 partículas por millón. Entonces, ¿qué teníamos que hacer antes de la repotenciación? Y después de la repotenciación, comprar gasolinas con alto octanaje, mezclarlas y podemos vender en el mercado. Eso pasaba antes y pasó después. O sea, ni siquiera logramos aquello. Si antes de la repotenciación del petróleo que se inyectaba en las refinerías Esmeraldas, el 50% se iba en residuos, no eran utilizados por la refinería. Después de la repotenciación, el mismo 50% se va en residuos. O sea, ni siquiera se cumplió con los objetivos para lo cual se repotenció la refinería Esmeraldas. Nos engañaron, nos robaron la plata, le mintieron a todo el país. Muchas gracias al ingeniero Clever Jiménez. Dialogando. El doctor León Roldós escribía un artículo en medios nacionales donde él decía, por todo lo que está haciendo el presidente Lenín Moreno está corriendo un peligro. ¿Usted lo ve de esa manera? Yo creo que aquí en el país hay, al menos gobernó en el gobierno anterior, una mafia. Una mafia impresionante. Y yo creo que sí. Yo creo que hay mucho peligro para aquellos que denunciamos la corrupción. Y si el presidente Lenín Moreno está dispuesto a seguir adelante con total firmeza, yo creo que tendría que tener mucho cuidado y tendríamos que advertir al país y a la comunidad internacional. Yo creo que aquí en el país todos los que combatimos la corrupción estamos en peligro. Alcíbar, en mi caso, yo 2 veces he sufrido 2 intentos de asesinato. Está denunciado en la fiscalía. ¿La primera vez? La primera vez en Quito, la segunda vez en Cuenca, en Gualaceo. En su vehículo, me parece que fue. Me dispararon. O sea, pero no pasa nada, porque hemos sido contrarios a un gobierno o porque hemos combatido la corrupción, nos han visto como enemigos y la fiscalía nunca ha hecho nada a favor nuestro para que se haga justicia. O sea, nuestra vida ha estado en constante peligro. Y yo pienso que puede pasar lo mismo con el presidente Moreno, obviamente porque está desbaratando o intentando al menos lo viene manifestando, de desbaratar una mafia que gobernó la última década en el país. Ahora, cuando fue candidato a la presidencia, el licenciado Lenín Moreno, todo el mundo pensaba de que iba a ser títer del expresidente Rafael Correa. ¿Le sorprendió la actitud luego de ser presidente? Por supuesto que sí, yo creo que a la mayoría de ecuatorianos. Realmente nos ha sorprendido el presidente Lenín Moreno, porque todos en realidad pensábamos de que iba a cumplir las órdenes de Alianza País o las órdenes del expresidente de la República, pero veo que hoy está actuando de otra manera. Es posible que hayan varios elementos que confluyan para que actúe de esta manera. Es posible que en la misma forma de llegar con un margen demasiado apretado y con un posible fraude que se hizo público en el país y se conoció a nivel internacional, lo haya hecho actuar de esta manera. ¿O es posible que la misma presión ciudadana en las redes sociales y también en ciertos lugares en la calle, plantones, ha hecho de que el presidente de la República se vea contra la pared y actúe de esta manera? Yo espero que no sea por esto. Yo espero de que sea porque realmente el presidente Moreno tiene sus propios principios y que por eso lo está haciendo. ¿Y que está cumpliendo esa palabra de revolución? Yo creo que de revolución nunca no ha existido aquí en el país la revolución. Tal vez revolución para los bolsillos. Pero la palabra sí, lo utilizaban. Lo utilizaba, pero revolución únicamente a sus bolsillos, porque obviamente eso sí transformó. Revolución es un cambio profundo, pero en este caso sí cambiaron los bolsillos de los que se llamaban o se autodenominaban revolucionarios, porque usted va a ver ahora, todos son completamente millonarios. Ingeniero, en la madrugada se conoció que la Fiscalía allanaba algunos o pertenecen a Ramiro González. Está su esposa detenida y lo que dicen los medios nacionales, el señor Ramiro González se ha dado a la fuga. Vea, eso me parece completamente bien. Yo estoy completamente de acuerdo que todos los delincuentes de la última década perdida para el país vayan a la cárcel. Me parece correcto. Ramiro González no solamente hizo muchísimo daño desde el ministerio donde se encontraba. Ramiro González fue un destructor de la seguridad social en el país. Lo hemos denunciado con documentos ante la Fiscalía. Pero lo que no estaría jamás de acuerdo es de que precisamente ahora que nos encontramos en hechos más graves en el país de corrupción, con un vicepresidente que sigue en la vicepresidencia de la República, con pruebas completamente contundentes de las fechorías que cometió en los sectores estratégicos, intenten de pronto montarnos una cortina de humo o un show. Aquí lo primero es lo primero. El señor fiscal debe actuar en contra del vicepresidente de la República, en contra de Wilson Pastor y otros más que actuaron en el sector estratégico y que prácticamente permitieron de que se roben miles de millones de dólares. Así que
Me parece correcto el tema de González, pero lo que no me parece apropiado es de que de pronto pretendan ponernos una cortina de humo y que el país se olvide de los problemas más álgidos y fuertes que vive el país en los últimos tiempos con respecto a la corrupción y la corrupción que viene desde la vicepresidencia de la República. ¿Por qué la mayoría de asambleístas oficialistas defienden tanto a Jorge Glass? Porque son parte de la última década, porque fueron parte de muchas violaciones a derechos humanos. Son parte de despojarle la curul a un legislador sin levantar la inmunidad parlamentaria. Son parte de procesos completamente fraudulentos en la justicia ecuatoriana. Y al ser parte, obviamente, en este momento sí, mal llamada, pero están aplicando su espíritu de cuerpo. Porque saben ellos que si cae Jorge Glass, automáticamente cae Rafael Correa y muchos otros más, incluidos varios asambleístas que fueron parte también de la troncha de la última década nefasta del país. ¿Tuvo alguna propuesta usted de pronto como para que se quede callado, no denuncie? Yo jamás lo hubiese permitido, no lo hubiese permitido y lo hubiese denunciado en su momento. Y yo siempre me he mantenido con los principios completamente elevados, con mis valores completamente firmes y no habría permitido aquello. O sea, yo he venido actuando de manera honesta, transparente, al punto incluso de haber perdido hasta la curul. Así para mí hubiese sido más fácil, le digo al país, le digo a la provincia de Zamora Chinchipe, ir a calentar el puesto como han hecho la mayoría de legisladores que pasan por el Parlamento Nacional, o decir cualquier cosita públicamente con el cuento de que están combatiendo por la corrupción. Pero no, mi obligación en calidad de legislador era cumplir con el mandato de la provincia de Zamora Chinchipe, del pueblo ecuatoriano, cumplir con la Constitución de la República, legislar y fiscalizar. Ni siquiera es opcional, es obligatorio para un legislador. Fiscalizar, obligatorio. Y eso fue lo que hice, aún a costa de mi propia familia, de mi propia vida y de mi espacio como asambleísta que percibía para poder mantener a mi familia y dar estudio a mis hijos. ¿Cómo ve usted el accionar de los asambleístas de la provincia de Zamora Chinchipe? Bueno, yo creo que están empezando, espero de que vayan tomando un poco más vayan posicionándose un poco más en la Asamblea Nacional y vayan cumpliendo con la tarea que les encomendó la provincia de Zamora Chinchipe. Deben ellos ya comenzar a intervenir en ciertos hechos de fiscalización, deben comenzar a trabajar en ciertas leyes que hace falta, no solamente en la provincia, en el país. Es que aquí debemos entender una cosa, porque muchos están manifestando o han dicho, bueno, y hay que hacer una ley para la provincia de Zamora Chinchipe. No, las leyes son generales, las leyes que se hacen sirven para una provincia y para todo el país, o son del país y sirven en las provincias, al revés. ¿Sí? Entonces aquí debemos ser completamente claros, ellos deben comenzar a trabajar en ciertas reformas a las leyes que hacen mucha falta dentro del Estado ecuatoriano y sobre todo en este momento completamente difícil para el país, donde ya no tenemos una buena economía, donde el precio del petróleo ha bajado completamente, incluso estamos perdiendo en materia petrolera en la explotación de los barriles de petróleo. Necesitamos de que se haga una verdadera fiscalización y ojalá logremos de que se recuperen al menos los 50.000 millones de dólares que yo he calculado que se robaron en la última década nefasta del país. Ya en el tema de la provincia, ingeniero, el asambleísta Helio Peña hacía una propuesta de que haya una reforma en la ley especial amazónica, y ahí decía de que él se pedía de que se incluya el cese a la minería a gran escala. ¿Cuál es su punto de vista? Vea, a estas alturas donde vemos dos importantes empresas mineras que están asentadas en la provincia. Vea, hay cosas muy, muy importantes. No tenemos todavía una ley especial de la región amazónica. Yo presenté una propuesta de ley cuando fui legislador, sin embargo, no fue acogida porque yo era parte de la oposición. En ese entonces, no sé ahora, solamente se acogían las propuestas que venían del oficialismo, es más, ni siquiera del oficialismo en la Asamblea Nacional. Lo que se atendía eran los pedidos que venían desde Carondelet, o sea, prácticamente el que gobernó el país y legisló el país fue solamente Rafael Correa Delgado a través de muchísimos alzamanos o aplastabotones que habían en la Asamblea Nacional. Pero yo considero que en el tema minero es un tema bastante preocupante. Hay sectores donde sí debe hacerse minería, pero hay sectores alcíbar donde no debe hacerse minería por más excelente oro que exista. Y eso lo dice la Constitución de la República. Lo que tenemos que hacer es hacer respetar la Constitución de la República. Dice, no se puede hacer minería donde existen fuentes de agua. ¿Por qué? Porque eso afecta al consumo humano. Pero hay lugares donde no existan fuentes de agua y hay muchísima riqueza aquí en la provincia, sí deberíamos explotarlo, pero ¿explotarlo para quién, alcíbar? Para los zamoranos, para el país, no para que se lleven los chinos. O sea, en las actuales circunstancias, tal cual se encuentra establecida la ley, no podemos permitirlo ni los zamoranos ni el país entero.
Hay que arreglar la ley, hacer los contratos que sirvan y vayan en beneficio del pueblo ecuatoriano. Hoy mismo está firmado un contrato o 2 contratos aquí en la provincia de Zamora Chinchipe, pero en esos contratos se permite de que se lleve en concentrado los minerales del país. Los ecuatorianos ni siquiera vamos a saber qué es lo que se van a llevar en ese lodo, en esos concentrados. Y dice que lo van a refinar en Chile o en Canadá, lo van a llevar por Puerto Cobre. O sea, esta carretera que nos hicieron de cemento no es por nosotros los zamoranos, es por las empresas mineras. Estas cosas son las que no podemos permitir, pero sí hay lugares donde se puede hacer minería. Hagamos minería reformando la ley para que esa minería sirva para el país, sirva para el pueblo ecuatoriano y que esos recursos que obtengamos de la minería nos sirva para generar un nuevo modelo de desarrollo económico para la patria ecuatoriana y para los zamoranos chinchipenses. Hace meses atrás, cuando se hablaba de una posible candidatura de Cleber Jiménez, había expectativa en la provincia de Zamora Chinchipe. En las redes sociales circuló un audio, ingeniero, y usted lo sabe muy bien. ¿Cómo así nació eso? La gente tiene aún esa duda, quiere saber, quiere conocer cómo así nació ese audio o ese choque entre un líder indígena con usted. Vea, ese tema es un tema, yo no digo que sea tan preocupante ni que le importe mucho a la provincia y al país. Sin embargo, debo decir que ahí se cometió un delito. Ahí se hace una grabación a Cleber Jiménez cometiendo un delito sin la autorización de Cleber Jiménez. No sé cuál fue la intención, deberían preguntarle a ese dirigente indígena cuál fue la intención de grabar a Cleber Jiménez y de hacer público ese video o ese audio. ¿Intentaron destruir la imagen de Cleber Jiménez? Si es que es eso lo que estaban logrando, entonces yo diría, los enemigos no tengo ni siquiera en la Revolución Ciudadana de Alianza País, sino los enemigos de Cleber Jiménez están dentro del mismo movimiento Pachacuti, y eso sí es sorprendente y es preocupante, pero esas cosas debería responderlas el joven que hizo esa grabación. Muchas gracias, ingeniero. Para finalizar, se vienen ya las elecciones, ¿qué está pensando usted a futuro? En este momento, Alcíbar, yo sigo con el problema jurídico. Yo sigo puesto en mi tobillo izquierdo un grillete electrónico. Sigo teniendo que presentarme cada lunes en la capital de los ecuatorianos ante el presidente de la Corte Provincial de Pichincha. Ni siquiera puedo trabajar. O sea, han vuelto a vulnerar mis derechos fundamentales. ¿Tiene esperanzas? En este momento yo estoy presentando algunas acciones jurídicas en Quito. Tenemos varios abogados que están defendiéndonos y ayudándonos de manera completamente gratuita y desinteresada. Estoy esperando para que ojalá ya iniciemos el juicio y me quiten de una vez por todas este problema que tengo en este momento. Entonces, para ser completamente claro y decirle a la provincia con claridad y al país, en este momento no estoy pensando más allá que mi situación jurídica. Una vez que solucione mi situación jurídica, estimado Alcíbar, yo me sentaré aquí en la provincia conjuntamente con el pueblo de la provincia de Zamora Chinchipe y juntos decidiremos si voy o no voy a una candidatura. Yo soy un político serio, estimado Alcíbar. Yo he dicho con claridad, los políticos no son lo que quieren ser. Los políticos somos lo que el pueblo quiere que seamos. Y en ese sentido no soy desesperado para nada en ninguna candidatura. Si tengo que quedarme tranquilo sin participar, me quedo tranquilo sin participar. Si tengo que participar porque así me lo exige o me lo pide la provincia de Zamora Chinchipe, pues participaré. Si me lo pide el pueblo ecuatoriano que lo haga a nivel nacional, lo haré. Todo va a depender de la población respecto a qué es lo que quiere que en los próximos días o más adelante o a futuro sea Cleber Jiménez. ¿Usted sigue formando parte de Pachacuti? Mientras no renuncie, mientras no me desafilie, mientras no me desadhiera de Pachacuti, sigo siendo Pachacuti. Hasta este momento sigo siendo Pachacuti, estimado Alcíbar. Así que no le quepa la menor duda a ningún personaje aquí en la provincia y en el país. Hoy seguimos siendo Pachacuti. ¿Ha tenido diálogos con el prefecto? Lo que no podemos, estimado Alcíbar, es adivinar qué va a pasar el día de mañana, más tarde, o aquí a 2 meses, de 1 año, 5 años o en 10 años. ¿Por qué ese mensaje subliminal, ingeniero? No es ningún mensaje subliminal. Nosotros simplemente somos completamente claros y prácticos y completamente objetivos. Y yo, mientras no renuncie, yo sigo siendo el movimiento. Y me ratifico, yo sigo siendo el movimiento Pachacuti. Así que no se preocupe nadie. Mientras no renuncie, seguiré siendo el movimiento Pachacuti. ¿Ha mantenido diálogos con el señor prefecto? No he podido mantener ningún diálogo con el señor prefecto. No estoy preocupado en eso.
en dialogar ni con la dirigencia ni con los compañeros. He tenido muchos diálogos con la dirigencia nacional, he tenido diálogos aquí con la dirigencia provincial. Más adelante yo voy a seguir tratando de solucionar mi problema y luego tendré que sentarme con todos aquí en la provincia. No solamente el señor prefecto. Usted lo ha dicho que no puede trabajar. ¿Ha tenido propuestas en la actualidad para que pueda trabajar y de alguna manera ayudar a la familia? Claro que sí, he tenido varias propuestas, incluso para ser asesor con algunos asambleístas en Quito, asambleístas de otras tendencias políticas, pero han existido las propuestas. Estamos analizando, espero pronto solucionar mi problema y una vez que solucione mi problema poder trabajar tranquilamente dentro del Estado ecuatoriano y poder dar el sustento que se merece la familia. Ingeniero, muchas gracias. Las puertas de este medio de comunicación están abiertas para seguir dialogando, para seguir conociendo un poco más de lo que usted conoce o lo que usted puede dar a conocer a la provincia. Muchas gracias, Alcibar, gracias a ti y felicitaciones. Felicitaciones por este medio. Hace falta en la provincia de que existan medios de comunicación completamente libres, independientes, que puedan seguir informando al país, a la provincia, de lo que pasa en el contexto nacional y en el contexto provincial. De mi parte, muchísimas gracias. Un abrazo a todos los zamoranos chinchipenses. Muchas gracias, Inge.